Muy buen día. El presente proyecto es de métodos numéricos, la tercera entrega. Para nuestro caso es la ley de los gases ideales y no ideales. Ahora bien, los gases son fluidos que no presentan una forma definida. Las moléculas que lo componen tienden a estar más separadas que las moléculas que componen otros estados de la materia. Por esta razón, sus moléculas casi no interactúan entre sí. Existen dos tipos de gases, los gases ideales y los gases reales. Ahora bien, los gases ideales, como su comportamiento lo indica, tienen un comportamiento ideal. Este consiste en que sus moléculas no chocan entre sí, debido a que la probabilidad es muy baja. Por otro lado, están los gases reales. Estos gases tienen un comportamiento más real, valga la redundancia, donde se tiene en cuenta la fuerza de atracción entre sus moléculas y la interacción que existe entre estas. Lo que define el comportamiento de un gas son sus variables, temperatura, presión y volumen, que dependiendo de las condiciones a las que esté expuesto el gas varía su comportamiento. Un ejemplo de esto es un tanque de oxígeno que esté sobrecargado. Puede tener un comportamiento real, debido a que existe una gran cantidad de gas en un volumen reducido. Mas, sin embargo, cuando éste se esté acabando, puede que su comportamiento cambie a ideal, debido a que ya no existe tanta presión como antes. Los gases ideales pueden calcularse con la ecuación de la ley de los gases ideales, pero los reales se rigen por otra ecuación. Esta se denomina la ecuación de Van der Waals y se diferencia principalmente de la ley de los gases ideales en que esta ecuación tiene en cuenta la interacción entre las moléculas, es decir, sus fuerzas, sean atracción o repulsión, y el espacio que hay entre las mismas. Para saber si un gas tiene un comportamiento ideal o real, se usa el factor de comprensibilidad Z, donde Z se da por un cociente, donde el numerador es la presión y como denominador es la densidad multiplicado por una constante que depende de cada gas y la temperatura. Bueno, después de hablar un poquito de los gases ideales, vamos a entrar en materia y vamos a hablar del objetivo principal del proyecto, el cual radica en calcular el volumen molar de dos gases considerados no ideales, en este caso el dióxido de carbono y el oxígeno. Se van a tener en cuenta la atracción entre las moléculas y su masa. Este volumen se va a calcular a partir de la ecuación de los gases ideales y después se va a comparar estos resultados con la ecuación de Van der Waals. También se va a demostrar qué tan acertado es el método de Newton-Raphson, el cual se va a aplicar a la ecuación de Van der Waals para calcular el volumen molar de ambos gases y luego comparar sus resultados. Muy bien, entonces la importancia de los gases es que realmente son indispensables para la vida. Por esto, a lo largo de los años se ha tratado de múltiples maneras de descubrir nuevos métodos para emplearlos y así usarlos a nuestro favor. Dos gases de suma importancia en el planeta son el dióxido de carbono y el oxígeno. Estos guardan una armonía entre sí, debido a que varían su estado dependiendo de la interacción con los seres vivos, tanto animales como plantas. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, el método que vamos a utilizar es el método de Newton-Raphson, que es el marco teórico que vamos a tratar. Pero, ¿qué es el método de Newton-Raphson? El objetivo de este método es estimar la solución de una ecuación a partir de una serie de interacciones, una sucesión de aproximaciones que nos acerquen a la solución. Para esto tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero que tenemos que tener una función f de x, tenemos que tener su derivada f' de x y tenemos que tener un x sub 0 que va a ser la aproximación que nosotros vamos a tomar cercana a la solución. Y a partir de ahí vamos a movernos en las interacciones para dar paso a la raíz que tenemos que encontrar. También se deben tener en cuenta características importantes, y es que la función sea continua y que sea diferenciable en un intervalo dado, ya que como vemos pues se tienen que realizar n interacciones para encontrar la solución. Gráficamente el método explica de la siguiente forma. Acá la gráfica de una función, entonces vamos a tomar un punto x sub 0 cercano a la raíz que estamos buscando. Vamos a trazar una recta tangente a la gráfica y de ahí vamos a sacar una abscisa que corte con la gráfica y corte al eje x. Ahí vamos a encontrar un x sub 1 y vamos a repetir el proceso.
trazamos la recta tangente, luego trazamos la línea de corte con el eje X y ahí vamos a encontrar nuestro X sub 2 y así sucesivamente vamos a realizar el proceso las veces que sean necesarias para llegar a nuestra raíz buscada. Bueno, este método también lo podemos deducir mediante la ecuación de la pendiente como lo vemos a continuación. Pues conocemos que la pendiente son dos pares de puntos en la gráfica, x1 y y1 y x2 y y2. Ahí en la segunda parte podemos ver que f de x sub 2 es la imagen de x2, por eso se reemplaza así y lo mismo pasa para x sub 1. Por notación pues sabemos que x sub 2 es el sucesor de x1 y por eso lo denotamos como x sub i más 1. Y lo mismo pasa con el denominador. En la cuarta fórmula vemos que tenemos el 0 y ese es el f del x sub i más 1, ya que es el punto donde la recta tangente corta el eje X. Ya luego pues manipulamos la fórmula algebraicamente para poder despejar. Y m se sustituimos m ya que conocemos que la derivada de una función es su pendiente. Para ver esto con más claridad vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, como primer ejemplo, entonces vamos a hallar el x para la siguiente ecuación. Tenemos x a la x igual a 100. Entonces una aproximación inicial que podemos hacer es calcular diferentes valores. Entonces tenemos que x a la 3 es igual a 27. Si tomamos x como 4, entonces nos va a dar 256. Entonces ya con esto sabemos que nuestro x va a estar entre 3 y 4. Pero pues ninguno de estos dos está cercano a la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es calcular las interacciones. Entonces aquí lo que hacemos es establecer los valores iniciales y empezamos a reemplazar en la fórmula como lo vimos anteriormente. Así nos vamos a dar cuenta que a medida que va pasando cada interacción, el valor va siendo cada vez más cercano. Ya vemos que la interacción 5, 6 y 7, ya los valores empiezan a ser muy parecidos, 3,59, 3,5972. Entonces ahí ya vamos a darnos cuenta de que ya se acercó mucho la raíz que estábamos buscando. Entonces ya con esto podemos deducir que en la sexta interacción hallamos la raíz de la función, es decir, que x sub 6 resulta ser la respuesta a nuestra ecuación. Igual si queremos, como ahí sale con algunos decimales, si queremos tener más precisión, pues podemos seguir hallando más interacciones. Este segundo ejemplo, igualmente tenemos una función, tenemos x al cubo menos x igual a 1. Entonces lo que hacemos es calcular la función, calcular su derivada y tomar nuestro x sub 0, que es desde donde vamos a empezar a realizar las interacciones. Y aquí, como vemos, en el anterior ejercicio lo realizamos con una tabla de Excel, acá lo realizamos manualmente y se empiezan a calcular las interacciones una a una. Y como vemos, a partir de la cuarta interacción, de la cuarta hacia la quinta, ya empezamos a ver que los números se van acercando mucho. Entonces, así pues podemos tener que la raíz va a ser equivalente a 1,3247. Entonces, ya con esta quinta interacción podemos tener el resultado de nuestra raíz. Igual podemos seguir calculando para que sea más preciso. Ahí en la gráfica pues podemos denotar el ejercicio anterior. Nosotros tomamos en el número 1 nuestra primera interacción y por eso, como es un espacio tan pequeño, en la quinta interacción ya tenemos el valor como cercano a la raíz que buscamos. A continuación veremos el modelo. En esta parte nosotros veremos la deducción de la fórmula de los gases ideales y de la ley de Van der Waals. Entonces comenzaremos con la deducción de la fórmula de los gases ideales. Para esto hay que mencionar conceptos y teorías que se estructuraron para poder llegar a la fórmula. Entonces, comenzamos con la ley de Avogadro, la cual enuncia que a presión y a temperatura constantes, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional al número de partículas y por lo tanto también al número de moles que tiene dicho gas. Y puesto que las dos magnitudes son directamente proporcionales cuando su cociente es constante, la ley se expresa como vemos, que es V mayúscula sobre N, que es igual a una constante que depende de T por P mayúscula, donde sabemos que V mayúscula es el volumen que ocupa el gas, C mayúscula es una constante que depende de T mayúscula y P mayúscula, que son la temperatura y la presión respectivamente. Y como vemos acá en esta segunda ecuación, el volumen sobre el número de moles va a ser igual a una constante C sub 0, que es la que depende de la temperatura y la presión, y así la denotaremos de aquí en adelante. Luego continuamos con la ley de Boyle, la cual establece que a temperatura constante de un gas, el volumen que ocupa es inversamente proporcional a la presión que se ejerce.
Y ya que sabemos que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, su producto es constante, la expresión matemática de esta ley es igual a la presión por el volumen, que es igual a y se reescribe como la constante C sub 1 sobre la temperatura igual a la constante 2 por la presión, donde sabemos que el primer miembro no depende de la presión y el segundo miembro C sub n. Y como lo mencionamos, C sub n es una constante que depende del número de moles. Luego, despejando C sub 1, tenemos que es igual a la constante C de n, o que depende del número de moles por la temperatura. Y llevando este resultado a la ley de Boyle, tenemos que la presión por el volumen, que es igual a la constante de n por la temperatura, o del número de moles, va a ser igual al volumen, que es igual a la constante que depende del número de moles por la temperatura dividido la presión. Y a esta la denotaremos como la ecuación número 3. Luego de la ecuación número 2 se puede reescribir de la siguiente manera. La constante C sub 0 sobre la temperatura, que es igual a la constante C sub 2 sobre el número de moles. Y acá notamos que el primer miembro no depende del número de moles y el segundo no depende de la temperatura. Y por tanto, como ambos son iguales, los dos deben de ser independientes del número de moles y de la temperatura. Entonces estamos hablando que se trata de una variable o de una constante que depende de la presión. A esta la denotaremos como C de P. Luego, igualándola a la constante C sub 2, tenemos que esta va a ser igual a la constante que depende de la presión por el número de moles. Y llevando pues este resultado a la ley de Charles y de Lusak, tenemos que el volumen va a ser igual a la constante que depende de la presión por el número de moles por la temperatura, y esta será nuestra ecuación número 4. Y combinando las ecuaciones 3 y 4, tenemos que la constante que depende del número de moles sobre el número de moles va a ser igual a la constante que depende de la presión por la presión, donde tenemos que el primer miembro no depende de la temperatura ni de la presión, y el segundo no depende de la temperatura ni del número de moles. Y como ambas son iguales, tienen que ser independientes de la temperatura, la presión y el número de moles. Es decir, que se trata de una constante R que cumple que la constante del número de moles va a ser igual al número de moles por esta constante. A esta constante R se le llamará la constante universal de los gases ideales. E insertando este resultado en la ecuación 3, se tiene que el volumen va a ser igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión, y que se puede reescribir como la presión por el volumen, que es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Y de esta manera pues obtenemos la ecuación de los gases ideales, donde pues cabe resaltar que el valor de la constante universal de los gases es 0,0082 atmósferas por litros por Kelvin por mol. Y bueno, de aquí vamos a pasar a la deducción de la fórmula de Van der Waals, y que se deducirá a partir de la ley de los gases ideales. Entonces, estableciendo que la ley de los gases ideales, su fórmula es la presión por el volumen, que es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Bueno, retomando, para nuestra solución de nuestro problema, vamos a hacer una definición de variables. En este caso, como decía mi compañera, para la ley del gas ideal, tenemos que P va a ser la presión absoluta multiplicada por un volumen, igual por el número de moles, por la constante universal de los gases y por la temperatura absoluta. En la segunda ecuación vamos a tener un estado alternativo para los gases. Entonces este va a estar dado por la presión absoluta sumada por una constante. En este caso A y B van a ser constantes empíricas que van a depender dependiendo del gas que se vaya a analizar. Entonces esto va a ser dividido por el volumen elevado al cuadrado
factor de B menos B igual a un R, que como ya había dicho es la constante universal del gas, por la temperatura. Entonces ese B minúscula va a estar dado por el volumen molar, que va a ser B mayúscula sobre N. Para el tercer cálculo, nuestro volumen molar va a ser a partir de una ecuación de Van der Waals, como ya se había dicho, que va a ser utilizada utilizando cualquier método numérico, en este caso para determinar las raíces de las ecuaciones. Entonces se va a obtener con f de b igual a p menos a sobre v al cuadrado menos v menos b menos r por t. Para la cuarta definición tenemos que la derivada de ese f de b va a ser respecto a b. Y esta va a estar dada por f' de b igual a p menos la constante empírica, en este caso a, sobre el volumen molar al cuadrado más 2 veces la constante empírica de A por la constante empírica de B sobre el volumen molar al cubo. Y para nuestra quinta definición vamos a tener el método de Newton-Raphson, que se va a escribir mediante la ecuación de el volumen molar, que va a ser I más 1 igual a B sub I menos F de B sobre su derivada. En nuestro segundo definición vamos a tener una especie de ecuaciones donde vamos a despejar las primeras dos ecuaciones, que va a ser por el volumen igual a n, que va a ser la cantidad, multiplicado por la constante universal de los gases, multiplicado por la temperatura absoluta sobre la presión absoluta. En nuestra segunda ecuación, al despejar, era la del estado alternativo para los gases, que al despejar nos iba a quedar el B sobre el B sobre N, que iba a ser el volumen molar. Así, obteniendo una tabla con los siguientes datos de temperaturas en Kelvin y presión atmosférica, y vamos a analizar los siguientes gases, en este caso para un gas ideal del dióxido de carbono u oxígeno. Entonces, para eso hicimos un programa en Python, el cual lo que hicimos fue que importamos la librería NumPy y Matplotlib. Cabe mencionar que la librería NumPy nos sirve en este caso para permitir usar métodos matemáticos entre vectores y matrices principalmente, y el Matplotlib lo que va a hacer es que va a graficar los datos que estén dentro de los arreglos. Entonces, para nuestra primera definición hicimos los valores de constantes para todos los gases, donde R va a estar dado por 0 enteros, 82.054 millonésimas, donde la temperatura va a variar entre 300, 500 y 700. Nuestro P va a estar entre 1, 10 y 100, y N va a ser igual a 1. Entonces, lo que se va a hacer primero es que se va a definir la primera ecuación. En este caso vamos a usar son las ecuaciones despejadas. Entonces, en este caso vamos a hacer que B va a tener un vector de longitud 9, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una posición inicial en este B y vamos a hacer un for que va a recorrer tanto el vector de R como el vector de P, y al final lo que va a resultar va a ser los cálculos con P en la posición 0, en la posición 1 y en la posición 2. Luego se va a definir la función f de b, que en este caso va a ser de la tercera ecuación despejada. Vamos a definir una función, como se ve ahí, y lo que va a hacer es que va a recorrer la longitud de t, en este caso de la temperatura, y va a evaluar pues, las posiciones. En otras palabras, también se va a definir una función, en este caso la derivada de f' de b, donde también va a ser la cuarta ecuación despejada, y también se va a hacer una definición de una función, la cual en se va a tomar como un condicional,
donde la longitud de B va a ser evaluada por la función. Por último, se va a definir la función BI más 1, en este caso va a ser dada por la quinta ecuación despejada. En este caso vamos a tener en cuenta las constantes empíricas del gas que se vaya a analizar. En este caso lo vamos a hacer para el dióxido de carbono y el oxígeno, donde A tiene un valor de 3 enteros, 592 milésimos, y B va a obtener un valor de 0 enteros, 42.067 milésimos. Al obtener los datos, podemos observar que nos va a aparecer los volúmenes calculados para este tipo de gas. Podemos comparar la tabla anterior y podemos mirar qué son los valores que queríamos analizar. En este caso, para el dióxido de carbono. Para el oxígeno, también el usuario puede meter el dato. En este caso vamos a tomar la constante empírica, donde A va a tomar un valor de 1 entero, 360 milésimos, y B va a obtener un valor de 0 enteros, 3.183 milésimos. Y al correrlo también nos va a calcular los volúmenes tanto molares como el volumen. Y ahí volvemos a hacer lo mismo. Entonces empezamos a analizar el tipo de gas. Por último, obtenemos un cálculo de variable, que lo único que se va a hacer es que va a ser copiar todo lo de B, lo que ya teníamos, y en este caso lo que va a hacer es que va a botar, ahí es donde me va a indicar que va a botar la temperatura, la presión atmosférica y el volumen molar. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta para investigación. El estudio de las cosas en sí siempre se ha generalizado entre los sistemas micros y macros, desde la antigüedad hasta la actualidad. Más sin embargo, todo aquello que es macro debe cumplir con las leyes que establecen los sistemas micros en su interior. Pensemos en un cuerpo humano que al verlo resulta como una unidad, una persona que para el caso establece el sistema macro. Pero esta persona se rige por las conductas de sus sistemas interiores. La comunicación entre estos es la armonía de todo este conjunto, lo que genera el sistema macro, es decir, la vitalidad del ser humano. La teoría de cuerdas propone que los elementos los cuales se encargan de formar todo en el universo son cuerdas que vibran a diferentes frecuencias. Así como en una guitarra, una cuerda vibrando a diferentes frecuencias puede producir diferentes sonidos, asimismo se cree que funcionan estas cuerdas. Más sin embargo, la mecánica cuántica estudia la naturaleza de los sistemas micros, que casualmente resultan teniendo diferentes respuestas a un sistema macro expuesto a las mismas condiciones. Un ejemplo de esto se puede ocasionar en el material oro, que entre más pequeñas las partículas tienen un punto de fusión más bajo. El hecho de entender la armonía de todos estos sistemas desde sus componentes mínimas nos dará herramientas para comprender el desenlace de los sistemas macros. Esto puede tener aplicaciones infinitas, mas sin embargo, ¿podremos entender y modificar la frecuencia de las cuerdas para generar cambios en nuestro planeta? Teniendo presente que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, se podrán transformar los gases en sus componentes más mínimas para que repercutan en otro gas que resulte mejor para el planeta. Bueno, para hablar de los resultados, tenemos las tablas que nos arrojó tanto el oxígeno y el dióxido de carbono, como lo podemos ver. Entonces, ¿qué tenemos? En la primera columna de cada una vamos a encontrar el valor real, es decir, el valor al cual se pretende llegar. En la segunda columna se va a mostrar el valor que se estimó al llevar a cabo el método de Newton-Raphson. Y en la tercera columna se va a mostrar el cálculo del error relativo porcentual. Entonces, como podemos evidenciar en las tablas, para el 44,4% de los resultados, el error del volumen molar del dióxido de carbono es cero, lo que quiere decir que el método de Newton-Raphson no fue 100% acertado. Al igual que para el cálculo del error del volumen molar del oxígeno, que en el 66,6% es cero. Este tipo de errores pueden presentarse ya que el número de interacciones no son suficientes para acercarse al valor real.
También cabe resaltar que el método de Newton-Raphson resulta eficiente para calcular un gran número de estimaciones, pero su precisión y exactitud dependerán de qué tan cerca se encuentran los valores iniciales a las raíces a las que se quiere llegar. En este caso específico, resultó sencillo aplicar el método de Newton-Raphson a la ecuación de Van der Waals, ya que de esta se obtuvo la derivada fácilmente. Y aparte, esta es distinta de cero y diferenciable en el intervalo en el cual estamos tomando los valores iniciales. Para las conclusiones, nuestro equipo concluyó que los errores que se van a tomar se van a formar cuando se va a intentar medir un objeto dentro de un contexto real, y dependiendo de este, entonces vamos a tener un error que puede cobrar gran importancia o puede pasar como irrelevante. Por ejemplo, en la construcción de una casa, el hecho de que una pared quede corrida o desplazada en 1 milímetro resulta casi irrelevante. Sin embargo, bueno, el desplazamiento de su misma longitud en una lámina de una nave espacial puede resultar en la destrucción total del vehículo. Los errores pueden surgir desde muchas partes diferentes, más sin embargo, el hecho de tenerlos en cuenta hace que nuestros cálculos sean más exactos y precisos a la hora de tener un valor verdadero. Sin embargo, en la mayoría de los casos de los valores verdaderos son infinitos, a lo cual podríamos cometer un error, bien sea por facilidad o por necesidad. Una practicidad de esto es el número pi, que tiene números infinitos, pero por facilidad se suele usar como 3.1416. El hecho de que no tengamos una báscula gigante que no ha definido a la humanidad de encontrar la manera de encontrar el peso de la Tierra, esto con una exactitud admirable, al igual que tampoco se necesita un flexómetro de la longitud necesaria para calcular el perímetro de la Tierra, no ha impedido a las mentes brillantes de encontrar la manera de realizar estos cálculos. Lamentablemente, este tipo de cálculos incurre en errores de diferentes naturalezas. Por consiguiente, se han establecido valores los cuales se conocen como exactos y precisos, restándoles importancias a su error. En este proyecto se debe tener en cuenta que la cantidad de fuentes de errores que pueden implícitas que pueden existir pueden ser abundantes. Sin embargo, los valores obtenidos son valores muy aceptados y por consiguiente se establecen como reales. De ahí pues se calcula el error estimado de cada uno. De acuerdo con el objetivo que teníamos planteado en un inicio, en primera instancia se pretendía calcular el volumen molar de cada gas, del dióxido de carbono y del oxígeno, con la fórmula de la ley de los gases ideales y la ecuación de Van der Waals. Luego se tenía como objetivo aplicar el método de Newton-Raphson a la ecuación de Van der Waals y esto modelarlo en Python o hacer la simulación en Python. Y por último, los resultados que se obtuvieran de estimar estos valores se comparaban con los valores reales a los que se debían de llegar y a los valores de la ley de los gases ideales. Luego, llegamos a las siguientes conclusiones. Los valores demostrados en las tablas pueden contar con múltiples errores que pueden deberse en el momento en el que se calcularon. Al realizar la simulación en Python se obtiene una aproximación bastante buena donde el error estimado del volumen molar de dióxido de carbono y del oxígeno resulta del 44.44% y del 66.66% respectivamente, y este resulta ser cero. En el método de Newton-Raphson resulta ser eficiente y preciso para realizar una gran cantidad de cálculos, pero en algunas circunstancias se tiende a elevar su porcentaje de error. Y la barrera que limita si un gas tiene un comportamiento ideal o real se da por el factor de compresibilidad Z. La ecuación de Van der Waals resulta ser exacta al modelar el comportamiento de un gas real, ya que esto tiene en cuenta la fuerza intermolecular de las partículas que lo componen y su volumen. De esta manera hemos finalizado con la exposición del proyecto. Muchas gracias.